imagínate cuando ya queda, digamos, a través de la inteligencia artificial resueltas muchas cosas. Curas, vacunas, la cura del envejecimiento. En estos momentos la gran mayoría es, tú eres lo que haces, ¿sí? Porque Ujú. estamos hablando de software, antes se generaban en 6 meses y ahora lo estoy sacando en semanas, en un par de semanas. Les digo, hagan algo que realmente les apasione. Buenas, buenas, buenas. Estamos otra vez aquí en el podcast de Tripulación IA. Soy María Paula Villarreal y me acompaña el día de hoy. Hola prima, Julián Villarreal, gracias por la invitación de nuevo, muchas gracias. No, un placer. Y la verdad que hoy tenemos un tema interesante, me parece a mí, relacionado con inteligencia artificial. Eh, Así es, Son tres puntitos que queremos abordar en estos dilemas éticos que nos plantea la inteligencia artificial. Por un lado, el consumo de energía que se requiere para producirla, para alimentarla. Y por otro, el papel protagónico que vienen a entregarnos las humanidades y cómo ya esto está viéndose a nivel internacional. Y queremos hablar con un tema de patentes y su importancia en esta era. Si así crees es, prima. entrar Son con el tema del consumo de energía, ¿qué tres pensás de este puntos tema? que, En lo más básico que yo he escuchado, te digo, es cada vez que uso inteligencia artificial se están gastando no sé cuántas botellas de agua. Solo pensar en botellas ya me preocupa, ahí si son plásticas. Pero hablando muy seriamente, creo que no tenemos la forma de entender en este momento lo que significa esas conexiones que se están desarrollando, esa forma de alimentar la inteligencia artificial. Y me gustaría saber tu postura sobre este claro, tema. no, pues mira, estamos hablando en estos momentos de, o sea, las grandes empresas, los grandes jugadores, de activar reactores nucleares para volver más económica la generación de energía de todo el consumo que están generando como esa infraestructura para todo este tema de la inteligencia artificial. Pero es porque estamos en un momento en que la tecnología actual, sí, todos, no sé, pues, lo que en algún momento pues hemos revisado, estas empresas en Nvidia que generan tecnología con GPUs para todos estos procesos de inteligencia artificial, pues la tecnología que hay actualmente necesita mucho consumo de energía. Incluso te cuento unos temas alrededor de eso. Hace un tiempo pues estuvo muy de moda lo que era el tema de la minería de criptomonedas. Se utilizaban las mismas tarjetas, Ah, ¿sí? por eso Nvidia subió Los su, costos de sus tarjetas. Y hubo mucha correcto. gente que comenzó a comprar muchas tarjetas y con esas tarjetas lo que hacían era minar y generar criptomonedas. Pero en el momento que se generaba, que se ponían a minar, esas tarjetas consumían, pero energía exageradamente. Entonces uno llegaría y pensar, voy a montar un servidor de esos en mi casa, era, pues, o sea, se te multiplicaba por 10 el consumo de tu energía dependiendo del tamaño de los servidores o de los rigs que querías montar para poder utilizarlo. Entonces, ahí hay un tema importante y es esa misma tecnología, pues es la de la inteligencia artificial y consumen demasiada energía. Estamos en un punto en que así funciona, ¿sí? Pero entonces ahí es donde decimos, como estamos actualmente, pues necesitamos revisar cómo podemos generar más energía y pues incluso se está hablando lo que yo te decía de los reactores nucleares. Ese es el hoy, pero lo que esperamos el día de mañana es que evidentemente pues haya una mejora en la construcción de los chips, digamos ya acá nos estamos metiendo con temas de física, ¿sí? Ujú. De cómo funciona esta tecnología a nivel eh, casi atómico, ¿sí? Porque estamos hablando de chips del tamaño súper, súper de nano, ¿sí? De la escala nano, y cómo no se calienta, cómo utiliza la energía de la mejor forma, que yo creo que en esos momentos, pues con todo lo que está pasando y toda la plata que le están metiendo, es que le están metiendo muchísimo dinero a toda esta evolución de la inteligencia artificial, pues yo creo que en unos cuantos meses o máximo en un año ya ese tema de cómo funciona la inteligencia artificial en los servidores, pues Va a cambiar. va a Sí, cambiar.
En los 80 yo me imagino a los precursores de inteligencia artificial buscando fondos para poder continuar con sus investigaciones. Y en este momento ya el dinero parece que no es ese primer detractor, digamos, o esa necesidad. De hecho, en Perplexity leía que Amazon, Alphabet, Meta y Microsoft proyectan un gasto de capital combinado de 650.000 millones de dólares en infraestructura de IA para el 2026, o sea, para allá. Y es casi el doble del total del año pasado. Imagínate cómo está la apuesta en esto. Esto ya Está no tiene vuelta clarísima. atrás. No, No no tiene tiene vuelta vuelta atrás. atrás. Ya, ya sale de variables complejas el tema económico porque están claros en que quieren invertir en ello, aunque hay como un doble discurso. Ahora por ahí algunos mencionan que tal vez la inteligencia artificial no debió haber salido del modelo experimental, salió muy rápido, pero yo creo que también los que estaban en ello se cuestionaban hasta dónde podían sostenerlo resguardado, porque como es tan rápido que aprende y las vigencias son cortas de alguna manera, ahora porque viene algo mejor cada vez, ya no era posible sostenerlo de alguna manera, era como el No, monstruo muy ya se difícil. salió del vidrio donde lo tenían Guardado. enclaustrado. Mm. Pero es que ese monstruo no era solamente, o sea, llegar y decirle a toda a la humanidad, no, espere, todavía no lo haga. Esto se volvió pues no solamente un tema de que, bueno, listo, entre algunas empresas pues venga, ponemos esas reglas, sino que se volvió ya un tema más político, ¿sí? Claro. Porque entonces tú Y, cómo le dices desde Estados Unidos a China no haga eso, o no, ajá. no Rusia no hagan esto, o Ujú. no sé, es muy difícil, porque esto es como el que tenga la mejor tecnología es el que va a dar la parada en el mundo, ¿no? Yo creo que ya no pueden. No se puede. Lo que pasa es que aquí viene como un tema más ético, ¿verdad? De lo que está claro en la mesa, los costos críticos definitivamente son electricidad estable, refrigeración avanzada, la ubicación geográfica que sea estratégica y esos contratos energéticos que tendrán que hacer a largo plazo. Mira, esa Pero parte de por, la ubicación que tú mencionas, y lo traigo a colación, por ejemplo, cuando era el tema de la minería que, o bueno, pues ahorita todavía lo siguen haciendo, el tema de Bitcoin, pues se sigue minando, eso no va a parar, ¿sí? Hay, hay unos servidores, pero gigantes, una infraestructura gigante que está montado en lugares donde precisamente el sistema de enfriamiento es o las condiciones climáticas se prestan para eso, lo tienen en países como en Islandia, en Argentina, en la Patagonia, donde es supremamente frío, y ujú, aprovechan eso, súper alineado a esa parte, ¿sí? Es lo claro, que porque ahora mencionas. viene el otro tema, ¿verdad? De esas necesidades. Esos costos versus lo que sí creo que podría regular el mundo, que tiene que ver con política energética, con cambio climático y con responsabilidad ambiental. O sea, si nosotros diseñamos de una manera ética la tecnología, es más sencillo que esto avance de una forma responsable con el mundo. Pero en la necesidad de continuar avanzando no para, no es como que ellos van a esperar a que estos dilemas éticos se resuelvan para continuar trabajando y alimentando los modelos. Tiene que Entonces, ser paralelo. exacto, es como cuando estábamos en algún momento con el tema de la capa de ozono, ¿verdad? Todo el efecto de los gases y en algún momento se empezaron a pensar en nuevas tecnologías, cambiaron muchas regulaciones para las fábricas, la forma en la que se construyen los automóviles, cómo ahora utilizan, por ejemplo, electricidad, ¿verdad? Más encaminado y cómo los países generaron política pública para que eso se promoviera. Son temas que se van moviendo al mismo tiempo y cada actor tiene una responsabilidad en ello. Pero tan rápido que avanza la tecnología, es probable que ella misma sea la que nos brinde soluciones para continuar creciendo de alguna manera. Y Ah, ahí, claro, como la ahí física. Ajá. Y ahí yo creo que entra algo que vos me mencionabas en algún momento sobre una propuesta que dice la cofundadora de Anthropic, que afirma que las humanidades serán más cruciales que nunca.
Doña Daniela Modei, presidenta de Anthropic, afirmó que estudiar humanidades será cada vez más importante a medida que la IA se encargue del trabajo relacionado con STEM. Entonces, es como un balance en el que yo encuentro interesante cómo entonces la tecnología va a continuar trabajando en esas necesidades, esa área STEM, pero por otro lado está el humano tratando de regular ese mismo mundo donde él sobrevive, porque justamente si continuamos bajo la forma tan voraz que está acelerando el cambio climático, vamos a tener mucha inteligencia, mucha tecnología, pero nosotros mismos vamos a estar afectados por ese cambio. Claro, o sea, es que lo que yo siento es que es como, ya lo que está diciendo es que toda la parte de tecnología ya está resuelta. Ella dice ya, mira, no sé, con empresas como nosotros, el tema de la inteligencia artificial va a terminar, y pues si lo proyectamos a cómo está creciendo esto, en unos cuantos años, pues evidentemente todo lo que es técnico, que un robot o que una inteligencia artificial pueda resolver, está resuelto. ¿Sí? Y ya más adelante te cuento pues sobre un tema de conceptos de lo que está pasando ahorita con la implementación de prototipos. Esa Eh, parte, como ya está resuelta, ¿dónde queda el humano? Y es lo que siempre pues, o comentamos, ¿qué pasa si yo ya todo lo que yo hacía antes pues lo hace algo, una inteligencia artificial? ¿Sí? ¿Dónde quedo yo como persona? Y está muy alineado a ese concepto de, es que tenemos que enfocarnos en las humanidades, en el ser, ¿sí? El qué voy a hacer cuando ya, digamos, prácticamente todo lo resuelve una máquina, un software. ¿Sí? Y lo traigo a colación también máquinas porque pues estamos hablando que también nos vamos a llenar de robots en un tiempo muy cercano. ¿Sí? Entonces, ¿dónde va a quedar mi qué hacer? Porque pues había un momento en el que, es más, prima, cuando a ti te hacen la pregunta, Paula, ¿tú qué eres? Tú dices de una vez, como haces como tus estudios, Ajá, sí, es como algo ¿cierto? que me define. Ajá, ¿Cómo te define? Julián, ¿tú qué eres? Yo soy ingeniero electrónico. ¿Eso te define? ¿Eso eres tú? Entonces ahí es cuando viene el tema de realmente la humanidad. ¿Será que ya cuando todo esté solventado con la inteligencia artificial, pues ya la gente es más consciente de, Paula, ¿tú qué eres? De contestar esas preguntas desde otro punto de vista, ¿no? ujú, Porque en esos momentos la gran mayoría es, tú eres lo que haces, ¿cierto? Es fuerte, ¿no? claro. Es fuerte porque además vas a tener tiempo para pensar en eso probablemente. Algo que los que estamos en este momento, en estas edades, nos puede tomar muy fuerte. Quizás los más jóvenes se puedan adaptar y entender que una profesión o un oficio, una forma de trabajar para ganarnos la vida, de verdad no nos define. Y podemos cambiar, ¿verdad? Uno puede hacer un switch rápidamente gracias y a la tecnología. Exacto, Imagínese la flexibilidad en la que uno se encuentra, que puede empezar a trabajar con temas que antes podían ser completamente ajenos, a los que uno no quería enfrentársele porque entendía o así había sido educado que para eso habían otras personas que se habían especializado en ellas. Entonces, estar hablando aquí no significaba una posibilidad porque esto lo hacían los periodistas y para eso se necesitaba estudiar. exactamente. Y Ujú, prima, y desde el punto de vista de las humanidades, o sea, se comienzan a generar muchos dilemas éticos porque el cambio viene, o sea, la ola es muy fuerte. Y te pongo ejemplos, solamente temáticas como para que las pensemos acá. Y es, imagínate lo siguiente. Imagínate cuando ya queda, digamos, a través de la inteligencia artificial resueltas muchas cosas. Entonces, curas, vacunas, curas de enfermedades muy fuertes, ¿sí? Incluso voy a decir una que la otra vez la estuve leyendo, la cura del envejecimiento, ¿sí? ujú, ¿Qué tal si a partir de toda esa nueva tecnología y conocimiento que se comienza a generar es cómo o cambio mis hábitos o retraso mi envejecimiento y las personas ya no viven 80 90 años, no sé, sino que ahora viven 200 años
Y no es de la forma como, listo, llegué como a 100 años y voy a estar así súper viejito hasta los 200 no, sino que pues, de pronto llegas a los 150 años y todavía te ves vigoroso, ¿sí? Porque No pues te la duele idea nada. es, no te duele nada, ¿sí? Eh, Todo eso genéticamente ya digamos que mejorado. Y ahí es donde vienen pues todos esos dilemas de la humanidad. Y es, ¿qué hago yo viviendo 200 300 años? ¿Sí? Y es donde uno dice la vida, entonces cambia el concepto de la vida y es, yo me preparo no solamente para tener ciertos conocimientos, sino que puedo tener muchas etapas en mi vida durante todo ese tiempo. Y es, por ejemplo, voy a traerlo a colación a los ejemplos que hay actualmente, ¿sí? Porque no sabemos cómo será ese día, ese momento. Y es, yo quiero ser ingeniero electrónico mis primeros 50 años. Y de pronto Ujú. yo digo, yo quiero ser médico en los otros Los siguientes 50 50. años. Hoy yo quiero ser, no sé, ¿sí? Y es como el replanteamiento total de la vida, ¿no? No sé, son dilemas que a mí acá se me vienen a la cabeza, pero que yo creo que, uf, Pero son muy fuertes. a mí me entra con el tema del tiempo una paradoja. Y es como, por un lado, esto que planteas de todo ese tiempo adicional que se supone que podría llegar a tener potencialmente y todo lo que yo querría hacer. Y por otro lado, está el tema de que todo va tan rápido que no sé qué es a lo que uno pueda darle prioridad y que no pierda efectividad en el tiempo. Entonces, porque una persona que se dedicaba a buscar la cura de una enfermedad en particular, ¿verdad? No estaba en 100 enfermedades, estaba enfocada en una enfermedad y pasaba probablemente toda su vida en ello, con un equipo de trabajo. Posiblemente podría haber fallecido sin encontrar la cura, pero que todas las bases que dejó eran como la base, ¿verdad? La cama para poder continuar hacia esa evolución de encontrar esa detección de la posible vacuna. Pero si eso se resuelve rápido, la pasión por haber terminado eso y encontrar rápidamente otra Otra pasión. y otro propósito rápidamente para decir, es que decía un amigo un día, eso es que cuando yo estaba hablándole sobre mi trabajo, hablaba ilusionada, como con un sentido de ser, ¿verdad? Ahora que tratabas la pregunta de ¿qué eres? Y yo sentía que eso generaba expectativas a futuro de lo que venía y una ilusión profunda y esperanzadora por lo que estaba haciendo en el momento. Pero ¿qué pasa si eso empieza a pasar tan rápido que hasta la parte fisiológica humana de sentir esas emociones sea tan descontrolada o tan exponencial? Y Y hablábamos, mira que lo que tú dices, hay un tema súper, súper, digamos que lo traigo acá a colación porque yo creo que lo conectas muy bien con el tema de, y te pongo la historia desde el emprendedor, ¿ok? digamos, sí, hay un camino que uno como emprendedor dice es que yo me imagino llegar a este punto, tengo una idea, ¿sí? Que esa idea, pues uno digamos, lo que uno siempre le da un consejo al emprendedor es disfruta el camino, ¿no? Sí, porque ese Ajá. camino es una montaña rusa, ¿sí? Y es, disfrútalo porque si no le gusta, pues ¿para qué está? Y lo conecto con lo que tú dices. Pero ese camino a veces era muy largo, ¿sí? Porque digamos, tú tienes una idea y tú decías, listo, yo tengo esa idea, me parece súper buena, eh, yo conozco mucho de esa temática, la quiero desarrollar, pero necesito también ayuda de ingenieros para poder sacarlo adelante. Entonces necesito ir a buscar un ingeniero, de pronto necesito un asesorado legal, necesito Ujú, comenzar a tener como un equipo, necesito un ujú. socio, necesito X, Y, Z, y entonces para llegar a tu cumplir como ese objetivo, evidentemente tienes que iterar mucho, ¿sí? De aquí a Sí, allá pasa tiempo, ¿sí? Y tú dices, listo, yo me monto en esa historia y lo disfruto. Pero en estos momentos, como está de rápida la tecnología y cuando salen, por ejemplo, herramientas como Anti-Gravity, donde lo más importante para ti es tener el concepto, lo que quieres armar, ¿sí? Y que apunta de prompts.
puedas comenzar a generar esas ideas. Evidentemente, pues hay metodologías, no voy a decir que es tan fácil o no, hay cosas que hay que tener en cuenta, pero ese proceso se acorta, ¡puf!, Ujú, demasiado, ¿sí? Porque ujú. estamos hablando de softwares que antes se generaban en 6 meses y ahora lo estoy sacando en semanas, en un par de semanas. ¿Sí? Imagínese que eso que usted está mencionando, yo me imagino que ya está afectando y los psicólogos cognitivos deberán estar haciendo un trabajo maravilloso. Cómo esas estructuras neuronales están cambiando más rápido en nosotros, que tenemos que adaptarnos más rápido a entender que esa idea que yo tenía, que antes decían, por ejemplo, algunos ahí en la calle, que usted tenía una idea y la idea como tal, cuando uno decía, bueno, es que si yo pudiera tener todos estos recursos que para llevarla a cabo, la idea es un 20% y el otro 80% es de verdad implementarla, que por eso muchos decían, cuente su idea, porque no es tan fácil llevarla a cabo, no le dé miedo pensar que se la van a robar, ¿verdad? Y la van a desarrollar, pero es que ahora es, no, no, sí de fijo, sí va a pasar que alguien rápidamente puede tomar su idea, optimizarla mediante todas estas herramientas tecnológicas y rápidamente soltarla. Entonces, ahí venía el tema que mencionamos al inicio sobre patentes que yo te traía a colación y yo decía, bueno, pero ¿cómo está funcionando esto? Si mi teléfono celular es de una marca, por ejemplo, Samsung, y yo puedo tomar una foto haciendo la manita así, ¿verdad? Y toma el selfie. Y eso no lo puede hacer Apple porque eso fue patentado por Samsung y entonces Apple tiene que buscar otra metodología, otra forma de hacer algo que a mí me atraiga de su marca. Todo esto que uno está pensando y está haciendo y estas ideas, no hay tiempo de irlas a patentar. O sea, yo sé que Estados Unidos y China están trabajando en algunas patentes y hay obviamente de algoritmos más complejos que hay que patentar, pero estas otras ideas del humano convencional como nosotros, no estamos en ese nivel porque decimos, hay que lanzar productos rápido. Tal vez usted protege un poco con secreto la innovación, pero usted tiene que entender que rápidamente alguien va a venir agresivamente a simular lo que usted hace y no hay tiempo para patentar, porque además patentar implica un proceso, implica recursos y demás. Entonces, hay algunas agencias algunos espacios de abogados que están trabajando en eso para esas grandes inteligencias como Finnegan, ¿verdad? Que trabaja para OpenAI o Fish and Richardson, pero para los humanos convencionales que estamos generando ideas y que yo creo que eso es lo que antes veíamos como si puedo tener esta gran idea, pero ¿cómo la llevo? Ahora usted puede hacer un, un prototipo rápidamente y traigo eso para que hablemos de lo que vos mencionaste de la implementación de prototipos. O sea, el otro día estaba viendo, sí, sí, está hecho en inteligencia artificial, pero ya el concepto, la idea que usted tenía mapeada mentalmente, rápidamente la puede traer a un plano visual. Veía una máquina que se suponía que tomaba el cabello y le cortaba de la forma en la que usted había escogido, y entonces en menos de un minuto usted salía ya con otro, Corte. eh, otro corte de cabello. Entonces dice uno, bueno, vamos a ver, la idea como tal yo la contaba o una persona la contaba, pero no tenía la capacidad de llevarla a un grupo de personas que la quisieran patrocinar porque solo el hecho de cómo cada persona la iba a entender y el proceso que vos acabas de decir, ¿verdad? De ir y hablar con todos los nodos, ¿verdad? Todas las profesiones para que eso llegara a ser. Y ahora con un prompt, vos la tirás a una inteligencia artificial que posiblemente entonces la ponga a jugar en el mercado. O sea, ¿hasta dónde o cómo hacemos para adaptarnos a esta nueva forma de sobrevivir? Ahora imagínate con el tiempo, 200 años, uno tratando de hacer esto, ¿verdad? Porque entonces ya me tomé la cápsula del antienvejecimiento, la vacuna de no sé qué, y entonces tengo todos los años y tengo que seguir viviendo. O sea, tengo que seguir alimentándome, tengo que seguir produciendo para sostenerme en el tiempo. Digamos que esa parte que tú dices de las patentes, yo creo que hasta se tiene que comenzar a reformular y así como todo está evolucionando, ese tema de patentes tiene que evolucionar, porque lo que tú decías, es costoso, es demorado, ¿será que vale la pena?
yo creo que los abogados ya deben estar como pensando en eso y también mira que alrededor hay temas y es, ¿qué patento? Patento la idea porque el que la hizo es la inteligencia artificial, ¿sí? Ujú, ujú, Porque hay diferentes tipos de patentes cuando uno lanza un producto y es qué pertenece a la empresa, qué pertenece a el desarrollo intelectual, que es el que echó código, ¿sí? Hay diferentes vértices que hay que revisar y qué pasa en esas situaciones, ¿sí? Que yo creo que de alguna u otra manera hay que hacerle zoom para ver qué va a pasar con eso, ¿sí? Ahora, cuando se presenta ese tipo de situaciones, cuando yo puedo lanzar un producto muy rápido, ¿sí? Alguien me puede replicar y listo, saca una alternativa. Ya es cuando yo desde el punto de vista de emprendedor tengo que lanzar rápido, de pronto ya no tengo que buscar la perfección del producto, sino que tengo que recibir ese feedback de los posibles clientes lo más rápido posible para cambiarlo. Y esto se vuelve un tema, pero mucho más rápido de lo que un proceso digamos, de aceleración de emprendimiento que duraba antes unos 2, 3 meses, pues ya estamos hablando que se comprime aún mucho más. Y entonces el lanzamiento de productos se vuelve la locura. Y yo creo que con este tema de byte coding y anti-gravity, esto se va a llenar de productos porque pues lo más importante ahorita es entender el concepto de expertos para llevar a cabo productos y no como nos pasaba antes que teníamos que buscar a alguien, un ingeniero que nos aterrizara la idea y que de pronto la pudiera plasmar. Aunque yo sé que hay diferentes metodologías, pero pues digamos que al final una de las conclusiones era eso, ¿sí? Pero bueno, es lo que nos tocó vivir y pues tenemos que adaptarnos. Y con lo Y de es la muy chévere. implementación de prototipos. Con la implementación de prototipos esto está la locura. Esto está la locura con esas herramientas como Antigravity, prima. Porque digamos que te permite a ti, teniendo, digamos, estructurada tu idea, plasmar esas ideas en el software que tú quieras Ujú, implementar. Y no solamente, digamos, para que funcione en tu computador, sino por medio de metodologías para llegar a publicar un producto mínimo viable para ser testeado rápidamente y que te ujú, permita a ti tener conexiones con lo que tú quieras para enriquecer ese software, ¿sí? Porque la otra es, yo he hecho ejercicios con Antigravity en los que antes mi limitante era, eso es muy difícil, no, montar esto debe ser muy difícil, o, ¿sí? Ya era, ¿por qué? Porque yo vengo del desarrollo tradicional y yo decía, es muy difícil, tengo que conectar estas integraciones, hacer estas APIs, etcétera. A veces se me crecía, se me volvía la cabeza así, y yo decía, uy, eso lo sacamos en un año. ujú, Con esto y con los prompts indicados y con las conexiones indicadas, estamos hablando de sacar software, pero en días y de muy buena calidad. ujú. Está la locura. Sí, 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 tenemos un montón de temas que tratar porque definitivamente mientras se nos generan esas conexiones neuronales en las que podamos adaptarnos rápidamente, este trabajo de estarlo hablando nos permite acercarnos a esa nueva realidad. Bueno, prima, ya estamos acá cerrando Así es, hoy. creo que hoy nos llevamos un punto para reflexionar. Y me refiero a ese propósito de vida que nos hacían pensar en nuestras casas, en nuestras familias, en nosotros, sobre qué queríamos ser, qué profesión queríamos estudiar o qué oficio al que nos queríamos dedicar. Yo creo que muchas veces nos decantamos por una profesión que sentíamos que iba a tener un reconocimiento público, sí, pero también un asunto en la parte esta de tener certeza de un trabajo y eso ya cambió. Y mi reflexión va para las personas jóvenes que están tomando decisiones de qué quiero ser, qué quiero estudiar, qué profesión quiero ejercer. Les digo, hagan algo que realmente les apasione porque todo cambia y por lo menos desde la tecnología van a haber muchísimas herramientas y cada vez más van a haber posibilidades increíbles, van a cambiar ese tipo de profesiones. Entonces intenten sacar el tiempo
de entender que en este momento pueden estudiar y transformarse en el tiempo y por lo tanto tienen que hacer algo que los haga felices, que de verdad se levanten cada mañana pensando en cómo van a desarrollarse o a desempeñarse en eso. ¿Vos querés decir algo para el cierre? Así es, prima. Pues es que este es un momento totalmente disruptivo. Entonces, el pensar que el día de hoy voy a estudiar algo que me va a dar plata, pues resulta que lo que creíamos hace un tiempo que, por ejemplo, que la ingeniería y los desarrolladores de software iban a estar pues supremamente bien, pues es una profesión que está pues ahorita pues con muchos, no voy a decir tambaleando, porque pues de todas maneras siempre hay que tener los conceptos muy claros, pero la posibilidad de generar en esos momentos un software o un desarrollo específico, pues está muy abierto con todo este tipo de herramientas y no es solamente traigo la colación de lo que yo tengo a la mano, porque es lo que es mi día a día, que esto también pues está pasando con otro tipo de carreras. Entonces ahí es cuando uno se cuestiona y dice, ok, yo voy a estudiar algo que me gusta y bueno, tengo competencia, sí, está la inteligencia artificial, pero voy a tratar de hacerlo de la mejor forma posible, ¿sí? Y mi diferencia de pronto con las otras personas que utilizan herramientas y que de pronto no están tan preparadas, la diferencia es que a mí me apasiona esto, ¿sí? Ujú. Entonces, estoy muy de acuerdo contigo, prima. Sí, definitivamente en tiempos de inteligencia artificial en los que estamos viviendo, estudiar es un acto de responsabilidad humana. Así que cerramos con eso. Que estén bien. Bueno, gracias, prima, Adiós. que estés bien.